¿Alguna vez has pasado por momentos tan difíciles que sientes que la vida está en tu contra? ¿Alguna vez has sentido que, cuanto más te esfuerzas, más se desmorona todo a tu alrededor? La historia de Job trata sobre un hombre que enfrentó los mayores desafíos que alguien pueda imaginar. Lo perdió todo: su salud, su riqueza, su familia. Pero lo más impactante de esta historia no es lo que perdió, sino cómo reaccionó ante todo ello. Job no se rindió a la desesperación, y esto lo convirtió en el hombre más paciente de la Biblia. Conozcamos su historia, una historia de fe, resiliencia y superación. Job era un hombre justo y temeroso de Dios. Vivía una vida próspera, con una familia numerosa, riquezas y una reputación intachable. Era conocido por su bondad y por cómo ayudaba a los demás, especialmente a los más necesitados. Todo lo que emprendía prosperaba. Poseía tierras, ganado y camellos, y tenía hijos e hijas a quienes amaba profundamente. Pero lo que Job ignoraba era que en el cielo se estaba llevando a cabo una conversación entre Dios y Satanás. Satanás puso a prueba la fidelidad de Job, diciéndole que solo era fiel porque tenía todo lo que deseaba. Entonces Dios permitió que Satanás probara la fe de Job, pero con una condición. Job no podía morir, podía perderlo todo, pero su vida se salvaría. En un solo día, Job lo perdió todo. Recibió la noticia de que le habían robado sus bueyes y asnos, habían matado a sus siervos y unos bandidos se habían llevado todos sus camellos. Y aún peor, sus hijos e hijas estaban reunidos en una casa cuando un fuerte viento arrancó el techo, matándolos a todos. Imaginen la desesperación de Job. Estaba sumido en un profundo duelo, pero su primera reacción fue algo inimaginable. Job rasgó sus vestiduras, se postró en tierra y exclamó: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor me lo dio, y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Pero las tragedias no terminaron ahí. Satanás una vez más puso a prueba la fidelidad de Job, y Dios permitió que lo afligieran con dolorosas llagas por todo el cuerpo. El cuerpo de Job estaba ahora cubierto de úlceras y llagas. Ya no podía moverse sin dolor. Fue rechazado por sus amigos e incluso por su esposa, quien lo desafió diciéndole: «Maldice a Dios y muérete». Pero Job no se rindió, respondió con paciencia: «¿Acaso recibiremos de Dios el bien y no el mal?». Job estaba solo en su dolor. Sus amigos Elifaz, Bildad y Zofar fueron a visitarlo, pero en lugar de consolarlo, comenzaron a acusarlo, diciendo que debía haber hecho algo malo para merecer tanto sufrimiento. Decían que el sufrimiento de Job era un castigo de Dios. Job, sin embargo, permaneció firme en su fe, aunque estaba confundido y angustiado. Le preguntó a Dios por qué sufría tanto, pero nunca perdió la fe. Aquí vale la pena detenerse a reflexionar. ¿Cuántas veces nos hemos sentido juzgados o incomprendidos durante los momentos más difíciles de nuestra vida? No podemos permitir que las palabras de los demás nos alejen de nuestra fe. Job nos enseña que, incluso en medio del sufrimiento, la paciencia y la confianza en Dios pueden sostenernos. ¿Te has sentido alguna vez así? ¿En un momento de dolor, cuando el mundo parece derrumbarse? Si estás pasando por un momento difícil, debes saber que no estás solo. Job, aun sin comprender la razón de su sufrimiento, mantuvo su fe. Y esa fe fue lo que lo mantuvo fuerte. Si tú también quieres encontrar fortaleza en la fe, haz clic en el enlace a continuación y comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. No importa cuánto sufras, la paciencia y la fe en Dios pueden ser tus mejores armas para vencer. Finalmente, después de mucho sufrimiento y reflexión, Dios habló con Job. No le dio una explicación directa del sufrimiento, sino que le recordó la grandeza y la soberanía de su creación. Dios le preguntó a Job: «¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?». Dios le mostró a Job que, incluso cuando no entendemos, hay un plan mayor en marcha. Dios es soberano y sabe qué es lo mejor para nosotros, incluso cuando parece que hemos tocado fondo. Y lo más increíble, Dios restauró la vida de Job. Le dio más hijos, más riquezas y una vida aún más bendecida que antes. Job vivió muchos años y volvió a prosperar. La historia de Job no trata solo de sufrimiento, sino de paciencia y una fe inquebrantable en Dios, incluso en las peores circunstancias. Job es un ejemplo de que, cuando enfrentamos el dolor, debemos mantener nuestra fe firme, porque al final, Dios nos recompensa con su gracia. Si estás pasando por un momento difícil, recuerda la historia de Job. Aunque no entiendas por qué, sigue confiando, porque Dios tiene el control. La paciencia y la fe en Dios siempre traerán la victoria. Gracias por ver este video. Si esta historia te conmovió, compártela con tus amigos y familiares. Y si aún no te has suscrito, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir más historias inspiradoras. Que la paciencia de Job y la gracia de Dios estén con vosotros.